que hay que grabar muchísimo. Vamos, venga, muchísimo. Tuvieron, bañaron, dijeron, quisieron, pusieron, pediste, hizo, di, cupisteis, supimos, hubiste o anduvo. No, no es chino, no es chino. Es español, español del bueno. Es pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. El pasado en español, pero son verbos irregulares, muy irregulares. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que ya lo conoces? Ah, claro, del curso A1, ¿no? Sí, hablamos del pretérito indefinido y sí, hablamos un poquito de los irregulares, pero te aseguro que en este vídeo vas a aprender muchísimo. Vamos a repasar, a refrescar y a conocer muchísimos nuevos verbos en pretérito indefinido que son irregulares. Aquí vamos a dar un paso de gigante y nos vamos a introducir en el universo de los verbos irregulares en pretérito indefinido. Hola, estudiante de español, bienvenida, bienvenido a un nuevo curso de On Spanish Line, tu escuela para aprender español. Soy Joseda, profesor de español, y en el vídeo de hoy vamos a practicar, vamos a aprender muchos verbos irregulares en pretérito indefinido. Pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. ¿Y por qué, Joseda? ¿Por qué hay dos nombres? Pues muy simple. El pretérito indefinido fue un nombre creado para ti, para estudiantes que no son nativos, que no son españoles. Pero cuando un español, un nativo español, estudia en la escuela, en el instituto, los verbos en español, que también los estudiamos, por supuesto que sí, vamos a leer siempre el pretérito perfecto simple. ¿Y por qué yo quiero que tú conozcas estas dos formas? Porque si miras en algunos manuales o en algunas gramáticas, es posible que encuentres los dos nombres, pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Nosotros vamos a utilizar todo el tiempo el pretérito indefinido y te aseguro que vas a verlo mucho más. Este vídeo será un poco más largo, aviso, va a ser un vídeo un poco más largo porque es un vídeo potente. Entramos en una gramática avanzada y aquí va a haber pocas reglas y pocas estructuras. Tenemos que estudiar y aprender de memoria muchas formas nuevas que vamos a aprender. El pretérito indefinido regular lo hemos visto. Si no sabes de lo que te estoy hablando, por favor, visita este vídeo que te dejo aquí de nuestro anterior curso A1, donde te explico perfectamente cómo se forman los verbos en pasado, en pretérito indefinido. Esto es muy básico, es más fácil, pero los que vamos a ver aquí son de un nivel mayor, es de un nivel más avanzado y son un poco más difíciles. El pretérito indefinido es el tiempo verbal con más verbos irregulares de todos los tiempos irregulares en español. Repito, es el tiempo verbal con más verbos irregulares de todo el español. Es decir, que vas a encontrar muchísimos verbos irregulares, muchísimos. Así que prepárate para ver durante todo tu proceso de aprendizaje algunos verbos que vas a pensar, wow, este verbo no lo había visto, no lo comprendo, es un poco raro, no pasa nada, es irregular. Lo practicas, lo escribes y lo produces, no hay mucho más. Algunas estructuras de los verbos irregulares en indefinido no hay por dónde cogerlas, es decir, son muy complicadas de explicar, de entender estructuralmente. Pero hay otras que sí, que vamos a ver las primeras y que son bastante sencillas de entender. Además, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar algunos trucos, algunas ideas para que tú puedas conectar y tener una buena referencia de cuándo y cómo se forman estos verbos irregulares en indefinido. Pero, Joseda, ¿y entonces cómo se aprenden estos verbos si no tenemos una estructura fijada para todos? Pues de memoria, amiga y amigo. De memoria y escribiendo, practicando, hablando. Con la comunicación, la práctica es la única solución. Antes de nada, recordamos el concepto, la idea del pretérito indefinido. Es un tiempo de pasado donde la acción y el tiempo están terminados. La acción está terminada y el tiempo también está terminado.
Es muy importante que hablemos de la palabra acción como concepto general, porque la historia avanza y continúa, pero no está conectada con el presente. Y el tiempo terminado. Tiempo terminado y tiempo específico, concreto, determinado. Estamos hablando de un momento exacto en el pasado de la historia, que no conecta tampoco con el presente. Para comprender mejor este concepto, nos ayuda muchísimo recordar las palabras de tiempo, el vocabulario que vamos a estar utilizando durante el pretérito indefinido. Vocabulario a recordar y que te recomiendo escribir en tu libreta, en tu cuaderno, en tu Word, PDF, en el ordenador o en las notas de tu teléfono. Recuerda, por favor, que estos temas de gramática son fundamentales que los escribas. Si solo vas a ver el vídeo, no creo que lo recuerdes todo. Por favor, escríbelo. Vamos con las palabras de tiempo en pretérito indefinido. Ayer, anteayer o antes de ayer. Es lo mismo, igual. El otro día, el mes pasado, la semana pasada, el domingo por la tarde, el año pasado, hace 2 años, hace 5 años, hace varios días, anoche o también fechas exactas. En 1989, en marzo de 2020, el 7 de julio de 1995, en mayo del año pasado, etcétera, etcétera. Muchos estudiantes utilizan la palabra anterior para referirse a un tiempo pasado, por ejemplo, el mes anterior, la semana anterior. No está mal, no está mal. Está bien, es correcto gramaticalmente y es posible decirlo, pero yo no te lo recomiendo. Te recomiendo mucho más utilizar la palabra pasado o pasada, porque en comunicación lo vas a escuchar en la conversación entre españoles, es muchísimo más usada esta palabra que la palabra anterior. Entonces, recuerda, es mejor utilizar la semana pasada, el año pasado, el mes pasado. Bien, vamos, fuertes, fuertes. Tú puedes. Vamos a empezar con los verbos irregulares en indefinido. Recordamos primero, ¿vale? Para comprenderlo todo mejor, los verbos regulares, los más fáciles, ¿ok? Esto deberías conocerlo, pero nos va a ayudar también a conectar con los verbos irregulares. El primer verbo que quiero conjugar es el verbo viajar, uno de mis verbos favoritos. Es de la primera conjugación y lo formamos como viajé, viajaste, viajó. Viajamos, viajasteis, viajaron. Recuerda que para formar los verbos en español, nosotros quitamos la conjugación. En este caso, la primera conjugación es ar, A-R. Al verbo viajar le quito ar y nos quedamos con la raíz, con el elemento original, que es viaj. A este elemento original le vamos a añadir estas terminaciones. Aste, o. Amos, asteis, aron. Por lo que si lo hacemos con otro verbo regular también de la primera conjugación, por ejemplo el verbo bailar, vamos a quedarnos con su raíz, que es bail, y a esa raíz le vamos a añadir el resto de terminaciones. Bailé, bailaste, bailó, bailamos, bailasteis, bailar. Cuidado, por favor, por mi experiencia, cuidado con la pronunciación de la segunda persona plural, vosotros. Viajasteis, bailasteis. Sé que es complicado, sé que es difícil. Yo tengo un truco para ti. Te recomiendo que si es un poco difícil de pronunciar, puedes separarlos en sílabas. Bailasteis, bailasteis, viajasteis. Poco a poco, ¿de acuerdo? Primero intenta completar bien esas sílabas y después puedes juntarlas, hablarlas un poco más rápido. Bien, vamos con la segunda y la tercera conjugación en pretérito indefinido regular. ¿Y por qué segunda y tercera? ¿Por qué las explicamos juntas? Porque tienen exactamente las mismas terminaciones. Estupendo. Esto nos viene muy bien. De maravilla. Fantástico. Porque no tenemos que aprender muchas diferencias más. Vamos a utilizar dos verbos. El verbo conocer, de la segunda conjugación, y el verbo recibir, de la tercera conjugación. Recuerda, quitamos la conjugación, ir, en cada caso, y añadimos las terminaciones. Empezamos. Conocí, conociste, conoció. Conocimos, conocisteis, conocieron.
Con el verbo recibir, exactamente igual. Recibí, recibiste, recibió. Recibimos, recibisteis, recibieron. Recuerda, segunda persona plural, vosotros conocisteis, recibisteis. Conocisteis, recibisteis. Cuidado con esa pronunciación. Hay verbos que son irregulares en presente y son totalmente regulares en pasado, en indefinido. Por ejemplo, hay verbos en presente irregular que cambian de la O a la UE, como por ejemplo mover, costar o encontrar, y en pasado son totalmente regulares. No cambian de O a UE, por ejemplo, costó, encontró. Igual que los que cambian de E a IE, como por ejemplo los verbos pensar o entender. En pasado son totalmente regulares. Yo pensé, ella entendió. Nos vamos al Océano Pacífico, al océano más grande, el mar más grande de los verbos irregulares en pretérito indefinido. Yo os voy a dar una lista aproximada de los que considero más importantes. Por supuesto, hay muchísimos más, pero muchísimos más. Poco a poco, durante el curso y durante otros niveles más avanzados, vas a ir aprendiendo, encontrando nuevos verbos. No pasa nada, vamos a disfrutarlo. Empezamos. El verbo ser y el verbo ir son exactamente iguales en pasado. Sí, iguales. Los conjugamos. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuisteis, fueron. El verbo dar. Di, diste, dio. Dimos, disteis, dieron. Estar, tener y andar son verbos irregulares en pasado, pero que comparten una misma estructura y son un poco similares. Mira, estar, estuve, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Tener, tuve, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Andar, anduve, ¿vale? Eso es lo que comparten. Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Poder y poner cambian la O por la U. Empezamos con poder. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Con el verbo poner, puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Los verbos haber, saber y caber para mí son los más extraños porque cambian mucho, pero también se hacen con la letra U. Con el verbo haber, hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. Honestamente, este verbo lo vas a utilizar especialmente más con la tercera persona singular, ¿vale? Hubo un accidente, hubo mucha gente, pero ya sabes que el resto de formas, bueno, no se utilizan mucho. Con el verbo saber, ojo, atención, supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. Y el último de los tres, el verbo caber. Caber, sabéis que significa tener espacio en un lugar. Por ejemplo, ¿cuánta agua cabe en esta botella de agua? En pasado, cupe, cupiste, cupo. Cupimos, cupisteis, cupieron. Recuerda que estamos utilizando la letra U. Vamos ahora con el verbo hacer. Hacer. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Cuidado con la tercera persona y la letra Z, que he visto muchos errores. Hice, hiciste, hizo, con Z, hicimos, hicisteis, hicieron. Y la pronunciación de la segunda persona plural, hicisteis. Venir. Vine, viniste, vino. Vinimos, vinisteis, vinieron. Querer. Quise, quisiste, quiso. Quisimos, quisisteis, quisieron. Decir. Dije, dijiste, dijo. Dijimos, dijisteis, dijeron. Sentir. Sentí, sentiste, sintió. Sentimos, sentisteis, sintieron. Pedir. Pedí, pediste, pidió. Pedimos, pedisteis, pidieron. Fíjate que en estos verbos la irregularidad está en la tercera persona, singular y plural, pero el resto de personas son regulares.
Aquí tenemos algunos verbos que van a estar caracterizados por la letra J. Empezamos con el verbo conducir. Conduje, condujiste, condujo. Condujimos, condujisteis, condujeron. Seguimos con el verbo traer, traer. Traje, trajiste, trajo. Trajimos, trajisteis, trajeron. Producir. Produje, produjiste, produjo. Produjimos, produjisteis, produjeron. Ahora entramos en unos verbos que se caracterizan por la letra Y. Y el primero es el verbo leer. Leer un libro, leer. Leí, leíste, leyó. Leímos, leísteis, leyeron. Caer, el verbo caer. Caí, caíste, cayó. Caímos, caísteis, cayeron. El verbo huir, escapar, huir, huir. Huí, huiste, huyó. Huimos, huisteis, huyeron. El verbo oír. Oí, oíste, oyó. Oímos, oísteis, oyeron. Poco a poco vas a encontrar patrones similares que te van a ayudar a estructurar, clasificar estos verbos. Antes hemos hablado del sonido J, con los verbos decir, conducir, traer. Yo dije, yo traduje, yo conduje, yo produje. Y los últimos que te he comentado, los verbos leer, huir, oír y caer. La similitud está en la letra Y en la tercera persona singular y plural. Leyó, leyeron, cayó, cayeron, huyó, huyeron, oyó, oyeron. Hay muchos verbos compuestos que tendrán la misma conjugación, exactamente la misma. Por ejemplo, mantener, detener, obtener, tienen dentro el verbo tener. Mantuve, obtuve, detuve. O los que tienen dentro el verbo hacer, deshacer o rehacer. Por ejemplo, deshice o rehice. Si todavía sigues viva o vivo, te aplaudo. Madre mía, cuántos verbos. Comprendo que es un tema difícil, pero piensa que en nuestro aprendizaje de español tenemos que tener momentos como este, no pasa nada. Pero si estás viva o vivo, es el momento de tomarte un descanso, respirar y suscribirte. Suscríbete al canal, ¿vale? Por favor, dale a like al vídeo y síguenos en Instagram, por favor, para poder continuar creando contenido para ti, para que aprendas español, para que aprendas este tipo de elementos que son tan importantes para tu comunicación en español. Suscríbete, por favor, y dale a like al vídeo. Me ayudas mucho, muchas gracias. Pero sí, tienes razón, son muchísimos verbos, madre mía, cuántas palabras. Estoy totalmente de acuerdo, es normal, poco a poco los vas a ir aprendiendo, memorizando y poniéndolos en práctica. Esto es lo que yo te recomiendo hacer desde el momento 1, desde ahora mismo. Piénsalos siempre en una situación. Empieza a utilizar, escribir frases con ellos en un contexto, en una situación. Por ejemplo, el año pasado tuve una operación en la rodilla. El sábado pasado no pudimos ir a la montaña porque llovió mucho. En el año 2020 apareció la pandemia, madre mía, del COVID y cambió toda nuestra vida. Como ves, puedes utilizar verbos regulares e irregulares incluso en la misma frase o como tú quieras, como sea más fácil para ti. Poco a poco puedes ir introduciendo más y más verbos. Te recomiendo leer biografías en Wikipedia, por ejemplo, o buscar experiencias pasadas, que hay muchas, en YouTube, Spotify, en podcasts o en blogs. Otro truco buenísimo para especialmente practicar con los verbos irregulares es escribir diferentes tablas y jugar contigo mismo. Juega con tu propio cerebro, con tu propia memoria. ¿Cómo? Por ejemplo, puedes escribir unos verbos desde la persona final hasta la persona primera. Por ejemplo, el verbo decir. Dijeron, dijisteis, dijimos, dijo, etcétera, etcétera. Así con diferentes verbos. Pero también puedes dejar huecos en blanco, espacios donde no escribas nada. Puedes hacer una página con 9, 12, 15 verbos irregulares y durante tu escritura dejar los huecos que tú quieras en blanco. Por ejemplo, fui, fue, fuimos,
fueron con otro verbo, el verbo leer. Leí, leíste, leímos, leísteis. Esto lo haces de forma totalmente aleatoria y cuando vuelvas al principio de la tabla, completas esos huecos que tú mismo o misma has dejado libres. En música, películas, libros, periódicos, radio, televisión, vas a encontrar muchísimas veces este tiempo verbal, el pretérito indefinido con verbos regulares e irregulares, constantemente, porque es el tiempo que hace avanzar la historia, hace continuar la narración. Es el tiempo que está lleno de tiempo, experiencia y acción. Sobre todo, acción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido duro, sé que ha sido largo, pero tu esfuerzo merecerá la pena. Tendrás la recompensa de poder mejorar mucho tu español y tener en la cabeza muchos verbos regulares e irregulares. Poco a poco te estás convirtiendo en un experto en español. Por favor, dale a like al vídeo. Sabes que este vídeo es muy bueno y que tiene mucho contenido. Suscríbete, por favor, al canal de On Spanish Line aquí en YouTube para que puedas seguir creando contenido para ti, para aprender español. Síguenos también en Instagram. Allí tienes contenido todos los días y en YouTube una vez a la semana sobre cómo aprender, mejorar tu comunicación en español. Y no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete, dale a like y que tengas muy buen día.